Desde lejos, en una loma a la orilla de la carretera, se observa a Sofía Momesh, bajo la sombra de un frondoso árbol. Sin embargo, no descansa. Agita vigorosamente el brazo derecho con el puño hacia arriba y de forma rítmica circular dentro de un lek para apurar el secado de un barniz recién aplicado, y a sus pies, sobre una manta, hay otros más junto a hermosas jícaras que cosechó. Sobre la carretera Mérida-Timucuy, en la comisaría de San Pedro Chimay, Sofía Mo exhibe frente a su vivienda jícaras y leks, cuyos precios oscilan entre los 10 a 100 pesos, según su forma y tamaño, que elabora desde hace 20 años. A sus 63 años, goza de energía para enseñar el oficio a sus nietos Manuel y Sebastián, de 12 años de edad, quienes la acompañan a 2 metros de distancia, ayudándola en esa faena. Del árbol de jícaro, caracterizado por sus ramas grises retorcidas, cosecha el fruto de corteza dura cuando aún está verde, lo parte por la mitad con una cegueta y obtiene 2 recipientes con forma de cuenco. Luego retira con una cuchara la pulpa blanda que contiene numerosas semillas. El siguiente paso es dejarla secar al sol de forma natural, aunque una forma de acelerar el proceso de secado es ponerlas a hervir con agua con cal, escurrirlas para terminar de limpiar su interior hasta que quede liso. El procedimiento para elaborar un lek es similar, aunque su forma varía. Hay algunos que se parecen a la calabaza, de modo que suelen cortarlos por la parte superior dejando una tapadera. Además, a diferencia del árbol de jícaro, proviene de una planta trepadora. Sofía Mo tiene 11 árboles de jícaro y 10 de lek que sembró, cuida y ve crecer, repartidos en su solar y otro terreno que posee. Aunque los vende en su tono natural, a algunos les aplica barniz ligeramente oscuro, pues muchas personas los compran con la intención de pintarlos y decorarlos a mano para elaborar artesanías o dar uso decorativo. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.